¿Listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Amén. Muy bien. Les pido que abran sus Biblias en la carta a los Hebreos. Hemos comenzado el año pasado, a finales del año pasado, a predicar la carta a los Hebreos. Y como les he adelantado, la carta a los Hebreos es como la tesis de todas las cartas que no son paulinas. Así que vamos a entrar en un material hermoso y necesitamos estar atentos. Así que, hermanos, yo quiero pedirles algo esta mañana y en particular esta mañana. Quiero que estén atentos, que no se dejen distraer por nada ni por nadie y que pongan una marca en Hebreos capítulo 1. Hoy día vamos a recorrer muchos pasajes de la Biblia por el tema que vamos a tratar, pero vamos a volver a Hebreos capítulo 1, que es el pasaje que nos toca. Nos toca Hebreos capítulo 1, versículos 4 al 14. Ustedes saben que estamos avanzando y predicando de manera expositiva cada uno de las cartas que estamos viendo y ahora estamos haciéndolo con Hebreos. Y el hecho de predicar expositivamente nos da la certeza de que no vamos a dejar un versículo sin conocer. No vamos a dejar un solo versículo sin entenderlo. Y en especial, este pasaje, estos 10 versículos tienen muchísima enseñanza, pero vamos a centrarnos en 2 puntos que yo quiero aplicar a nuestra vida. Lo importante es que la palabra de Dios sea aplicable para nosotros. Y cuando hemos introducido esta carta, el autor ha dejado 2 cosas claras. Si recuerdan, cuando comenzamos con Hebreos capítulo 1 hasta el versículo 3, hemos visto que en estos tiempos en los que estamos nosotros, el Padre nos ha hablado mediante el Hijo, como dice el versículo 1. ¿No? O mejor dicho, como hablamos ese tiempo, nos ha hablado en Hijo, como si el Hijo fuera el idioma perfecto para darse a conocer a todos nosotros, para darse a conocer al mundo entero, de manera perfecta, llena de gracia y de misericordia. Fue nuestro Señor Jesucristo, el idioma perfecto que se manifestó para que sepamos quién es Dios y qué es para nosotros. Lo segundo que ha dejado claro el autor de la carta a los Hebreos es que Cristo es superior a los profetas, porque ellos hablaron de Cristo, pero fue Él quien dio a conocer al Padre. Él se acercó a nosotros, se encarnó, nos abrazó con brazos humanos, nos habló con voz audible humana, nos confortó con amor, y Él fue quien sufrió nuestros dolores y fue crucificado en la cruz por nosotros. Y hoy vamos a cerrar esta introducción, porque ahora vamos a dejar claro que Cristo es superior a los ángeles. Y uno se preguntaría, ¿por qué es importante? ¿Por qué es necesario dejar claro esto? Podemos pensar que es algo que se sobreentiende, pero hermanos, ustedes se van a sorprender mientras vayamos avanzando que en la misma gente, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia del Señor, hay muchas personas que creen ser salvos, pero no conocen la realidad de qué y quién es Jesucristo. Y esto es un parteaguas para la salvación. Podemos pensar algo de Cristo, pero eso no quiere decir que somos salvos. Debemos tener la certeza de qué y quién es Jesucristo en la palabra, qué y quién es Jesucristo para nosotros. Y eso nos va a llevar a la salvación. Ok, como les dije, vamos a ir a Hebreos capítulo 1, versículos 4 al 14. Generalmente lo leemos de corrido, pero esta vez, hermanos, vamos a ir a pasaje o versículo por versículo para verlo de manera sencilla. Porque hoy día vamos a responder a 2 preguntas. Ese es el propósito para esta mañana, responder a 2 preguntas. La primera es, ¿por qué era necesario demostrar la superioridad de Cristo sobre los ángeles? Lo que les dije al principio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay esa necesidad? ¿Por qué hubo en ese tiempo? ¿Y por qué hay en este tiempo la necesidad de que demostremos que Jesucristo es superior a los ángeles? Y lo segundo que toca también el autor es que ¿por qué es necesario remarcar el servicio y la adoración de los ángeles hacia el Señor Jesucristo? Porque también estamos en un tiempo en el cual la angelología ha sido tergiversada y mucha gente tiene una veneración especial y diferente por los ángeles. Le prenden velas, tienen rezos especiales, tienen ángeles especiales, incluso según la fecha, según el nombre, según, no sé, la estación, muchas cosas. Necesitamos entender cabalmente esto.
Así que vamos a llegar al primer punto, la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. Hebreos capítulo 1, versículo 4 aborda esto de manera clara. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos, la palabra de Dios afirma que por el Señor Jesucristo y en el Señor Jesucristo todo fue creado. Todo fue creado en Él, por Él y para Él, incluidos los ángeles. Los ángeles fueron creación de Dios. Y ya de entrada aclaramos que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un Dios trino. Un Dios, un solo Dios, pero manifestado en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Es el mismo Dios, la misma esencia, la misma deidad. ¿Ok? Entonces, en Cristo, en la segunda persona, en Él, por Él y para Él, fue hecho todo. Y ahí también estaban los ángeles. Entonces, hermanos míos, no solo es superior a los ángeles por derecho de creación, sino que dice el autor que también fue porque Él heredó más excelente nombre que ellos. Y ese es el punto de partida. Porque se vincula el nombre del Hijo de Dios a la labor que Él realizó. Porque Jesús se dio a conocer, se manifestó superior ante todos y ante todo. Y me encanta lo que Pablo dice en la carta a los Filipenses capítulo 2. Marquen Hebreos y vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 11. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 11 nos dice lo siguiente, hablando de Jesús, ¿ok? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, Pablo lo dice de manera clara, muy, muy clara. Jesucristo, siendo Dios, no vio eso como cosa que aferrarse. Se despojó, no quiere decir que renunció a su deidad. En realidad, Él se revistió de humanidad para venir a este mundo. Al revestirse de humanidad, Él, después de eso, después de haberse encarnado, se humilló haciéndose siervo. Él no se humilló por haberse hecho hombre. Él se humilló por haberse hecho siervo para morir en la cruz en nuestro lugar. Porque la muerte en la cruz era lo más humillante que podía pasar en ese momento, en ese tiempo. La muerte en la cruz romana, era la humillación más grande que se conocía. Así Él se hizo, así Él se humilló, se hizo siervo. Pero por eso mismo, por haber pagado el precio por nosotros, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Por eso está sentado en su trono a la diestra del Padre. Y en su nombre se le dio un nombre sobre todo nombre. En ese nombre se dobla toda rodilla. Y llegará el día, en el juicio final, que incluso los inconversos, incluso los que negaron a Cristo y estarán en el fuego del infierno, se arrodillarán delante de Jesucristo porque reconocerán su deidad. Amén. Pero hermanos, nosotros vivimos en un tiempo del cual aún las puertas están abiertas para que tu corazón se abra al Señor y tu destino no sea el lago de fuego, tu destino sea la salvación y el reino de los cielos junto con Cristo Jesús, reconociendo que Él es nuestro Señor. Y es por eso que después de consumada la obra del Señor, es decir, su humillación, su muerte en la cruz, su sepultura y su resurrección, Jesús pudo manifestar con todo el peso de lo que implica lo que a Él le fue dado. Y estoy hablando de lo que Jesús dijo en la Gran Comisión. ¿Cómo comienza la Gran Comisión, hermanos? Mateo 28, 18. Así comienza la Gran Comisión.
Generalmente pensamos que la Gran Comisión comienza con ir y hacer discípulos. No, la Gran Comisión comienza con esta aseveración de parte de Cristo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A Cristo se le entregó toda potestad sobre toda la creación. Por tanto, Él tiene la autoridad de mandar. Por eso Él pudo decir con tanta certeza: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque cumplió la obra que se le había encargado. Pagar el precio inalcanzable para nosotros. Y es en ese momento cuando el autor de la carta a los Hebreos, en este capítulo, es como si pusiera a un lado a nuestro Señor Jesucristo y al otro lado a todo el ejército de los ángeles. Sí, está a un lado Jesús y a un lado todo el ejército de los ángeles, y pone la mirada en Cristo. Y de Él habla y dice, Hebreos capítulo 1, versículo 5. Ok, sigamos con Hebreos 1:5. Dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. El autor conoce perfectamente las Escrituras, conoce perfectamente el Antiguo Testamento, y le está citando el Salmo 2, versículo 7, pero también está citando el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. En esos dos versos, él fundamenta lo que dice en este versículo, y lo hace con el previo entendimiento de a quién le estaba escribiendo. Hermanos, los hebreos en el Antiguo Testamento tenían una manera diferente de pensar sobre los ángeles. Los hebreos sabían lo que decían las Escrituras de los ángeles. Los hebreos sabían que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento se refería a los ángeles como los hijos de Dios. Cada vez que ustedes vayan avanzando en el Antiguo Testamento y lean la frase los hijos de Dios, se está refiriendo a los ángeles. Así se refería a ellos el Antiguo Testamento. Pero en ningún lugar de la Escritura se encuentra el título en singular, que quiere decir el Hijo de Dios, solamente aplicado al Señor Jesucristo. Si ustedes leen en plural hijos de Dios, es a los ángeles. Pero si leen Hijo de Dios, es única y exclusivamente para el Señor Jesucristo. Ahora, ojo, porque este versículo tiene una particularidad. Porque hay muchas personas que desconocen lo que el autor está enseñando. No solamente en este versículo o en este capítulo, sino en toda la carta a los Hebreos. El hecho de que se afirme que yo te he engendrado hoy. Es lo que hemos leído, ¿no? Yo te he engendrado hoy. Muchos afirman que aquí se habla de Jesucristo como un ser superior creado. Y eso ha traído serias discusiones y serias desviaciones en la iglesia del Señor. Fruto de eso hay sectas que creen que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo fue creado por el Padre, que es un ser especial, es un ser superior, pero no afirman la deidad de Cristo. Y aquí está el peligro para todas las personas que creen esto. Porque esta afirmación, queridos hermanos, es una blasfemia. Y da lugar a todo aquel que piense que no tenga parte en la salvación que es en Cristo Jesús. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. El apóstol Juan lo expresa de manera muy clara. Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Juan lo entiende perfectamente. Y Juan habla de esto. Juan 3, 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Notan nuevamente el nombre del Hijo de Dios. Para no caer en dificultades, en esto de yo te he engendrado hoy, y pensar que
que Jesús es un ser creado, debemos entender esto desde dos ópticas. Primero, la óptica de Dios, es decir, la óptica que no tiene tiempo. Dios es atemporal. Porque a veces pensamos que cuando decimos es un Dios infinito, los que alguna vez han pasado matemáticas de cálculo 1 para arriba, infinito, ¿cómo se escribe, no? El símbolo que es como un 8 volteado, ¿no? Y en el plano cartesiano, ¿qué ponen? Una flecha que no tiene fin. Ok, tanto en positivo como en negativo. Y pensamos que eso es infinito. En realidad, Dios no tiene tiempo. Dios está fuera del tiempo. Dios creó el tiempo para nosotros. Dios creó el tiempo para que nosotros podamos movernos en este mundo, en este ámbito. Nosotros somos temporales, Dios no. Te lo pongo de una mejor manera, ¿sí? Mira, yo comencé a ser padre el día que mi hija nació. Ese día comencé a ser padre. Antes no era padre. ¿De acuerdo? Llevemos esto a Dios. Dios es Padre eterno. ¿Ok? Entonces el Hijo existió eternamente. ¿Me entiendes? Es así de fácil. Ahora vamos a entender esto desde un punto temporal. La manera temporal es ya la intervención de Cristo. Cristo, siendo Dios, se reviste de humanidad. Es alumbrado a través de María. Crece en estatura, en conocimiento de Dios y en sabiduría. Y cuando llega el tiempo, es manifestado a los hombres. Es crucificado en la cruz. Y es ese momento en el cual Él muere, es sepultado, pero resucita en poder. Porque Cristo dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para darla y para tomarla nuevamente. Porque Él es Dios. Entonces, hermanos míos, el momento en el cual el Señor fue resucitado y ascendió al reino de los cielos, fue exaltado y se sentó en el trono, ahí culminó su obra perfecta de salvación y se sentó en el trono del Hijo de Dios. Entonces no hay lugar para que podamos dudar en que Jesucristo es un ser superior. No, Jesucristo es Dios. Amén. Ese es nuestro Señor. Entonces, después de poner la mirada en Cristo, pone la mirada en los ángeles. ¿Recuerdan que les dije que en un lado está Jesús y en otro lado están todos los ángeles? Ok, y ahora la mirada está en los ángeles. Y de los ángeles se habla en Hebreos 1, 6 y 7. Ok, Hebreos 1, 6 y 7 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Otra vez, el autor de la carta a los Hebreos muestra su conocimiento del Antiguo Testamento. Está hablando del Salmo 97, versículo 7. Él está citando esto, porque le está dando un mandato a los ángeles. El mandato a los ángeles es que adoren a su Hijo. Y sabemos que solamente Dios es digno de adoración. Cuando algún hombre que vio un ángel y se postró para adorar al ángel, el ángel inmediatamente lo levantó y le dije, no me adores a mí. Solamente Dios puede ser adorado. Y cuando Jesús se manifestó y la gente lo adoró, Jesús recibió esta adoración por cuanto Él es Dios. Ahora, me encanta cómo Lucas ve esto. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante. Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas 2, 8. Y aquí está el cumplimiento del mandato del Padre a los ángeles de que adoren a Jesucristo. Lucas 2:8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora escucha lo que dice el versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El ejército de los ángeles adorando a Jesucristo, hombre, nacido, envuelto en pañales. Los ángeles reconocieron la deidad de Cristo. Entonces el autor nuevamente pone la mirada en Cristo, porque ha puesto claro el nombre que ha heredado Cristo, el Hijo de Dios. Ha puesto en claro la orden a los ángeles de adorar al Hijo de Dios. Y ahora dice en Hebreos 1, versículos 8 al 12. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tu mano. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Yo sé que puede sonar difícil de entender esto, porque aquí el autor está juntando dos salmos, el Salmo 45 y el Salmo 102. Y está mostrando y está poniendo en claro que Jesucristo es el Señor. Y aquí el punto es que Cristo es el ungido de Dios. Es el ungido del Padre, pero es ungido con un propósito. De hecho, la palabra Cristo quiere decir ungido. Y Jesús fue ungido, Jesús hombre fue ungido con un propósito. Y Lucas continúa expresando este propósito. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Lucas 4, 16 al 21 nos dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, este pasaje es hermoso, porque muestra el momento exacto en el cual Jesús acudió a Nazaret. Saben, la costumbre en ese tiempo era muy sencilla. El día de reposo, es decir, el sábado, leían una porción de los profetas, un rollo ya establecido, y se iba desplegando de un lado y envolviendo del otro. Eran como, digámoslo así, dos palos largos, ¿sí? Una punta y otra punta, y así se leía. Se desplegaba un lado y se envolvía el otro. Y cada sábado ya estaba destinado una porción para su lectura. Y no fue casualidad, fue la omnisciencia de Dios manifestada en Cristo Jesús que lo llevó ese día, el preciso día que se debía leer este pasaje. Cuando Jesucristo lo leyó, lo interpretó cabalmente. Hoy se ha cumplido esto delante de sus ojos, porque el que trajo libertad, el que trajo sanidad, el que quitó las cadenas, el que derribó murallas, el que hizo todos los milagros que están acá, fue Jesucristo. Y el Señor hoy derriba murallas. El Señor hoy rompe cadenas. El Señor hoy quita opresión de todo aquel que se acerca a sus pies y reconoce
que Él es su Señor y Salvador. Hay libertad en Cristo Jesús, hermanos míos, porque Él es el Señor. Y entonces queda claro, queda más que claro que Jesucristo es Dios. Y no hay lugar a duda. Y junto con esto queda claro que sin Él no hay salvación. Queda claro que si pensamos que es un ser superior, pero creado, no hay salvación. Solamente es salvo el que entiende que Jesucristo es Dios, es nuestro Señor y Salvador. Somos pecadores en necesidad de salvación y nadie más puede pagar el precio que Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Solo así tenemos salvación. Entonces, el autor a los Hebreos cierra esta sección con dos preguntas. Dos preguntas retóricas. Sabemos lo que es eso, ¿no? Las preguntas retóricas son preguntas que ya vienen con una respuesta implícita. ¿Ok? Quien está escribiendo esta carta realiza esas preguntas para cerrar su demostración clara sobre el hecho de que Cristo no solamente es superior a los ángeles, sino que es Dios mismo. La primera pregunta la toma del Salmo 110. Y leamos Hebreos 1.13. Aquí está la primera pregunta, Hebreos 1.13. Como les dije, lo toma del Salmo 110, ¿ok? La pregunta es esta, dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? La respuesta es sencilla, a ninguno. Hubo un ángel que quiso colocar su trono al lado de Dios y fue expulsado del reino de los cielos. Y él se llevó a la tercera parte de los ángeles. Estamos hablando de Satanás, quien se llamaba Lucifer, un ángel de luz, hermoso, el más perfecto creado en mano de Dios. Y él quiso poner su trono al lado de Dios. Por cuanto pecó, fue expulsado del reino de los cielos. Porque no hay nadie quien se pueda sentar siquiera al lado de Dios. Cristo tiene un trono y nadie más se lo puede quitar. ¿Ese trono está en tu corazón? Hermano, ese trono está en tu corazón. Cristo debería estar entronado en tu corazón, guiando tus pasos, guiando tu vida, hablándote cotidianamente a través del Espíritu Santo y de su palabra. Si tú no tienes a Cristo entronado en tu corazón, corres un serio peligro. El infierno tiene las puertas abiertas para ti. Pero ¿sabes? Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la obra de Cristo. Si tú estás aquí esta mañana es porque estás listo para escuchar que Jesucristo reina. Y Jesucristo quiere poner su trono en tu corazón y hacer de ti su hijo, su hija. Y darte la oportunidad de ser hecho hijo suyo. Y la salvación como un regalo de su parte. La segunda pregunta está en Hebreos capítulo 1, versículo 14, al que nos toca ahora. Y dice, ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Está hablando de los ángeles. La anterior pregunta era sobre Cristo. Esta es sobre los ángeles. La respuesta es sí. Los ángeles fueron creados por Dios para servicio. Y es interesante esto del servicio de los ángeles. Porque hay ángeles que sirven hacia el trono de Dios y ángeles que sirven del trono de Dios para afuera. Y Dios, cuando Él dispone, estos ángeles sirven a sus hijos, a nosotros. Pero ojo, tengamos mucho cuidado con esto. Porque la cosa es clara. Jesucristo es superior a los ángeles. Pero los ángeles están por encima de nosotros. Llegará el día en el cual nosotros reinemos junto con Cristo. Y reinemos sobre los ángeles. Pero en este momento no estamos en esa posición. Así que si tú escuchas esa doctrina de que tú puedes mandar a los ángeles y decir que hagan aquí, que hagan allá, no. Solamente Dios tiene la potestad de enviar a sus ángeles al servicio tuyo bajo su mandato. Fue así como Daniel
sobrevivió en el foso de los leones. Fue así como fueron alentados en el camino tantos hombres del Señor, incluso hoy en este tiempo. Hermanos, después de toda esta argumentación, considero que podemos llegar a dos conclusiones muy importantes. Y aquí sí vamos a aplicar todo esto a nuestra vida. Porque lo que hemos escuchado es hermoso, pero necesitamos aplicarlo a nuestra vida. Y vamos a evaluar nuestra manera de servir. Y cuando digo nuestra manera de servir, no me estoy refiriendo exclusivamente a nuestro servicio en iglesia. Me estoy refiriendo a nuestro servicio en todas las áreas de nuestra vida. Porque tú, al ser hecho hijo de Dios, también eres siervo del Señor, por tanto también eres mayordomo del Señor. Y se te ha dado, se te ha delegado muchas cosas. No solamente es tu servicio en iglesia, que es importante. ¿Cómo está tu servicio en tu hogar? Ya seas esposo, esposa, padre, madre, hijo. Ya seas jefe, ya seas trabajador, ya seas profesor, estudiante. En cualquier área de tu vida, el servicio es importante. Porque muestra, en realidad es la marca de aquel que tiene a Jesucristo en su corazón. Primero, ¿no? Hemos hecho dos preguntas al principio y vamos a llegar a dos conclusiones. La primera conclusión, hacíamos la pregunta de por qué era necesario demostrar la superioridad del Señor Jesucristo frente a los ángeles. Como les había comentado, los destinatarios de la carta, los hebreos, consideraban superiores a los ángeles. Los tenían en alta estima por su dignidad, por su poder y por todas las actividades que ellos mostraron a lo largo del Antiguo Testamento. Entonces los hebreos obviamente tenían a los ángeles en alta estima y los consideraban y los sabían superiores. Y los hebreos, porque ellos conocían el Salmo 8, yo les invito a que después puedan leerlo en sus casas, lean el Salmo 8. Los hebreos entendían que los hombres eran menos que los ángeles. Así que lo que ellos entendían era que Dios se encarnó y Dios habitó en medio de su pueblo como hombre. Escucharon esto y les era difícil de entender. Ellos decían, ok, a ver, Dios está por encima. Él vive en el tercer cielo. Los ángeles son superiores a nosotros, ellos están en el segundo cielo. Nosotros somos hombres y vivimos en este mundo. ¿Y Jesús se hizo hombre como nosotros? Les era difícil de entender. ¿Saben por qué? Porque solamente por el Espíritu podemos llamar a Cristo Señor. Así que necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que es el sello de la salvación, que es la garantía de que conocemos verdaderamente a Cristo Jesús. Entonces ellos conocían esto. Y aún así, Jesucristo, siendo perfectamente Dios y perfectamente hombre, estaba por encima de los ángeles. Por eso el Padre mandó a los ángeles que lo adoren. Es más, cuando Jesús caminaba y había un endemoniado, los demonios, siendo ángeles caídos, reconocían la deidad de Cristo Jesús. Lo reconocían. Sabían quién estaba ahí. Sabían que el Señor Jesucristo estaba ahí. Así que este punto necesita quedar claro en nuestra vida, hermanos. Jesucristo no es simplemente un hombre superior. Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Segundo, hermanos míos, ¿por qué era necesario remarcar el servicio y la adoración de los ángeles hacia el Señor? Los ángeles, siendo superiores a nosotros, sirven continuamente a Dios. Y ninguno de los más altos ángeles fue invitado jamás a sentarse a la diestra de Dios. Pero Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y Él nos ha llamado a reinar junto con Él, siendo sus hijos, siendo sus herederos. En Cristo Jesús reinaremos. ¿Sabes lo que es eso? Muchos piensan que
el Señor nos va a dar un lugar para reinar en base a cómo nos hemos portado aquí en la tierra. Así que como yo me he portado muy mal, me va a dar una luna chiquitita en el espacio exterior y yo voy a tener que gobernar sobre esa lunita. No, hermanos. Vamos a reinar junto con Cristo Jesús sobre toda la creación, cielos nuevos y tierra nueva. Porque al Señor le ha placido. Porque hemos creído en Cristo. Hemos entendido que Él es nuestro Señor. Hermanos, los ángeles son superiores a nosotros. Pero nosotros vamos a reinar por encima de ellos, junto con nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero ser cabal en esto. Porque alguna vez cuando hablábamos con algún creyente, esto podía llevarlo a sacar el pecho y decir, ok, listo, ¿dónde firmo? Yo quiero tener a los ángeles a mi servicio. Realmente necesito a alguien que me haga el favor de hacer lo que yo no puedo, que me diga lo que está pasando, que me traiga lo que necesito. ¿Dónde firmo? Por fin alguien ha notado mi potencial, sabe que puedo dirigir, sabe que soy un tremendo líder y es tiempo de que se den cuenta lo importante que soy. No funciona así. No funciona así. Alto. Alto, hermanos. Ok, vamos a reinar con Cristo. Vamos a reinar sobre los ángeles. Pero alto. Esto no queda solamente ahí. Y quiero que entendamos esto, ¿sí? Como seres humanos, tendemos a querer enseñorearnos de cualquier cosa o de cualquier persona, por más pequeño que sea. Queremos tener potestad sobre algo, sobre alguien. Queremos dominio. Queremos gobernar. Aun cuando seamos reyes chiquitos. Aun cuando seamos superintendentes de algo. Aun cuando seamos representantes. Siempre queremos resaltar. Lo queremos hacer. ¿Saben por qué? Porque todos tenemos una necesidad pecaminosa de querer ser notados. A nadie le gusta ser menospreciado. A nadie le gusta que le digan que es un simple siervo. Queremos que nos noten. No queremos afligirnos cuando alguien brilla más que nosotros. Porque nuestra naturaleza humana nos lleva a eso. Cuando alguien brilla más que nosotros, ¿qué pasa? Nuestro orgullo nos lleva a querer hacer algo para ponerle zancadilla y que caiga. Y saben, esto no es ajeno en la iglesia. No es ajeno en la iglesia. Cuando el Señor está levantando a alguien en el poder del Espíritu Santo, aquel que ya tiene un puesto seguro, se pone nervioso y hace lo que sea para bajar a esta persona. Pero vamos a entender esto desde el punto de vista de Cristo, ¿ok? Que es el punto cabal, nuestro punto de referencia. Cristo, siendo Dios, hermanos míos, ya hemos entendido que es superior a los ángeles. Pero díganme, hermanos, ¿a qué vino Cristo al mundo? Damos la respuesta cabal, ¿ok? Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20 y vamos a leer el versículo 25 hasta el 28, ¿ok? Arranquemos con Mateo 20, 25, dice, está hablando Jesús, ¿ok? Hubo un tiempo en el cual los hijos del trueno, ¿no? Dos hermanos que eran parte de sus apóstoles se acercaron a pedirle reinar, uno a su diestra y otro a su siniestra, a su izquierda, ¿no? Y hubo una conversación al respecto. Y después de eso Jesús habló con ellos. Escuchen Mateo 20, 25. Entonces Jesús, llamándolos a todos los apóstoles que estaban con él, todos los discípulos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Mira, te la pongo de una manera sencilla. Si nuestro Dios eterno, poderoso, vino a servir, ¿quién eres tú
para ser servido por encima de Él. ¡Wow! Te hace temblar cuando lo entiendes. Te estremece cuando te das cuenta que tú has buscado eso muchas veces. Pero no debe quedar ahí. Debe llevarnos al arrepentimiento. A entender que nuestra humanidad, nuestro pecado nos ha llevado a querer enseñorearnos por encima de Cristo. Pero Él está por encima de todo. Nuestra vida es por Él y para Él. Hermanos, ¿cuánto más debemos servir nosotros a nuestro Señor? Hermanos, los ángeles, siendo superiores a nosotros, les sirven a Él. ¿No te parece que no hay pretexto alguno para que tú sirvas a tu prójimo como el Señor lo hizo con nosotros? Para que nosotros sirvamos al Señor como Cristo sirvió en la humanidad. Hermanos, no hay pretexto. ¿Te das cuenta que no hay lugar en esta ecuación para aquel que cree estar por encima de los demás? Como les dije, a mí me encanta también lo que en un momento Lutero dijo: nuestro corazón es una fábrica de ídolos, y es cierto. Les voy a poner un ejemplo sencillo, les va a parecer absurdo, pero es real. ¿Cómo funciona el corazón humano? Cuando alguien no entiende el servicio desde el punto de vista del Señor y se le invita a, no sé, voy a dar un ejemplo X cualquiera, ¿sí? Nadie se ofenda por este ejemplo. Se le invita a ayudarnos a repartir la Santa Cena. ¿Ok? El anterior domingo tuvimos Santa Cena. Y necesitamos un hermano que nos ayude a repartir. Entonces él de repente dice: ok, yo soy el encargado de los vasos de la Santa Cena. Entonces nadie puede servir el vino sin mi permiso. Nadie puede repartir el vino si yo no estoy. Ay de aquel que me quiera quitar el puesto que a mí me han designado. ¿Les suena gracioso? Hermanos, lo hemos vivido de muchas maneras, en diferentes escalas. ¿Por qué? Así es el ser humano. Así es el ser humano. Y cuando de repente hay un hermano más que quiere servir en los vasos de la Santa Cena, a mí me han encargado esto. ¿Cuál va a ser el camino? ¿Alguien quiere servir? Hermanos, ven, sirvamos juntos. Porque juntos adoraremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. Juntos creceremos en el conocimiento de Cristo y juntos edificaremos y sobreedificaremos a otros. Hablaba con un hermano en esos días y llegamos a una conclusión. Y eso es algo cierto. Saben, hermanos, en una iglesia donde el servicio no está activo para todos, caemos en que la gente está ociosa. Es decir, que viene el domingo, escucha la prédica, ve que todo ya está copado y se va a su casa. Y eso hace que seamos ociosos. Y una persona ociosa está pendiente de lo que está haciendo o no el hermano. A mí este hermano se viste así. A este hermano le habla así a su esposa. Este hermano trata así a sus hijos. Y estamos pendientes de lo que los demás hacen o no hacen. Y caemos en un legalismo tremendo. Pero si estamos ocupados en la obra del Señor, hermanos míos, no hay lugar para esto. Porque estamos haciendo lo que nos corresponde. Estamos sirviendo con nuestro corazón donde sea que estemos. No hay tiempo para el pecado en nuestro corazón porque estamos sirviendo al Señor. Así que, hermano, yo te pregunto, ¿has estado ocioso este tiempo? Porque si has estado pendiente de lo que otros hacen o no hacen, es porque tal vez has estado ocioso. Por eso a mí me choca mucho que algunas personas se adjudiquen títulos que los hace aparentar estar por encima de sus hermanos. Eso, aquí está el apóstol tal, el profeta tal, el arcángel tal. No es cierto. No es cierto. Por eso yo amo llamémoslo títulos, ¿sí? El denominativo de pastores. ¿Sabes por qué? Porque en el tiempo de Cristo, los pastores eran los de menor clase social. Eran los que estaban por debajo.
los que estaban por debajo. Esos eran los pastores. Y ellos servían y cuidaban a las ovejas. Todo aquel que sirve lo hace con amor porque está por debajo. Ese es el corazón que Cristo tuvo. Siendo Dios, Él lavó los pies de sus discípulos. Siendo Dios, se entregó por ti en la cruz del Calvario. Siendo Dios, vino a servirte para que tú tengas vida eterna. Siendo Dios, se despojó de eso, no viendo eso como cosa que aferrarse, y vino a este mundo y se hizo hombre y se humilló hasta la muerte de cruz para morir en tu lugar, para sufrir tus dolores, para cargar tu pecado. Tú eres salvo por la obra de Cristo. El Señor es bueno, es fiel. Su misericordia es para siempre. Hermanos, enfoquémonos en Cristo. Enfoquémonos en Él. Y así vamos a servir de manera correcta. Hermanos, el servicio no es una plataforma donde puedes encontrar reconocimiento, donde puedes encontrar prestigio, donde puedes encontrar seguidores, donde puedes encontrar respeto simplemente porque ocupas un cargo. No. Es un lugar donde tú puedes decir, Señor, envíame a mí. Aquí estoy. Y sabes, esto se aplica a cualquier área de tu vida. ¿Eres esposo? Yo te pregunto, ¿estás sirviendo a tu esposa como Cristo? ¿Con amor? ¿Con dedicación? ¿Con entrega? ¿Con sacrificio? ¿Eres esposa? Yo te pregunto, ¿estás sirviendo a tu esposo como Cristo? ¿Como enseñó Cristo? ¿Una iglesia sujeta a Él? ¿Una ayuda idónea? ¿Lo estás haciendo? ¿Eres padre? ¿Eres madre? ¿Estás sirviendo a tus hijos como Cristo te manda? ¿Los estás llevando en el camino del Señor? ¿Los estás amonestando en el temor de Dios? ¿O lo estás llevando a ira? ¿Eres hijo? Hija. Yo te pregunto, ¿tú sirves a tus padres en el temor de Dios? Porque hay un mandamiento y es el primer mandamiento con promesa para tu vida. ¿Estás honrando a tu padre y a tu madre para que tengas largos días? ¿Eres hermano o hermana en Cristo? ¿Estás sirviendo a tu prójimo, a tu hermano como Cristo te enseñó? ¿Estás lavando sus pies? ¿Lo estás llevando a los pies de Cristo? ¿Le estás mostrando el amor incondicional que tú has tenido de parte de Él? Necesitamos reflexionar. Lo mismo con los jefes. ¿Tú eres jefe? ¿Estás sirviendo a tus empleados como Cristo? ¿Estás cuidando de ellos? ¿Estás velando por sus familias? ¿Te interesan sus vidas? Si tú eres jefe, ¿tienes una balanza justa en tu trabajo? ¿Haces las cosas rectas y justas delante de Dios? ¿O te aprovechas de la circunstancia? ¿Sacas tajada donde no debes sacar? ¿Estás de acuerdo con el cohecho? Reflexionemos. ¿Eres empleado? ¿Estás sirviendo a tus jefes como Cristo te enseñó? Siendo honesto en tu trabajo, siendo dedicado, haciendo las cosas justas y rectas, trabajando para el Señor más que para el hombre. Hermanos, que nuestro servicio no tenga nada que ser reprochado el día en el cual seamos llamados a dar cuentas. Que podamos subir al encuentro de nuestro Señor con paz en el corazón y con certeza de que hemos servido en este mundo como Cristo lo hizo. Que quede claro en nuestro corazón lo que el Señor dijo. Y volvamos a leer Mateo 20, 26 al 28. El que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.
Oremos, pónganse de pie, hermanos. Señor Jesús, hoy queremos abrir nuestro corazón a ti. Si hay personas que aún no te conocen como su Señor y Salvador, esa es la oportunidad que tú les das. Yo te ruego, Señor, que allí en el lugar donde están ellos puedan abrir su corazón a ti y reconocer su necesidad de ti. Y hoy puedan clamar a ti y decirle: Jesús, sé mi Señor. Te reconozco como Dios, como mi Salvador, como mi Señor. Si tú tienes ya salvación y has ido caminando por este mundo sin ser el siervo que el Señor te ha llamado a ser, yo te pido en el nombre de Cristo que hoy te puedas arrepentir. Y con un corazón contrito y humillado puedas decirle al Señor junto conmigo: Padre, perdón. Perdón porque me he enseñoreado de tantas cosas. Me he enseñoreado en mi casa, me he enseñoreado en la iglesia, me he enseñoreado en el trabajo, me he enseñoreado en el colegio, en la universidad, en el barrio, donde sea que tú me has puesto, me he enseñoreado. Pero no más, Padre, porque el Señor eres tú, porque el Rey eres tú, porque quien ha puesto el trono en mi corazón eres tú. Y yo no voy a ocupar ese lugar. Tú eres el Rey, tú eres nuestro Rey. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Perdona nuestra vida, Padre, y permítenos enfocar nuevamente nuestros ojos en ti, que nuestra mirada se cruce con la tuya y podamos dar pasos firmes hacia ti, certeros, entendiendo que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Nos has llamado a darte la gloria, a ser sal y luz, a brillar con tu luz. Porque nuestra luz, Señor, es más que opaca. Tú eres la luz que brilla y trae entendimiento. A ti te damos la gloria, en ti confiamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén.